Es un fin de semana que algunos de ustedes, nosotros vamos a tener un día extra para descansar, ¿verdad? Que le dicen el día memorial. Y hay que tener en cuenta lo que estos días representan. Son días en los cuales venimos a honrar a aquellos quienes han dado su vida preciosa para que usted y yo podamos gozarnos de la libertad que tenemos en este momento. Estamos muy agradecidos por jóvenes y por ancianitos, ¿verdad? Que entraron al ejército militar para poder defender esta nación y para que así podamos gozar de la libertad que tenemos hoy en día. Así como Jesucristo vino a este mundo para poder morir, para que así todos nosotros pudiéramos ser liberados del pecado, así esta gente entró al servicio militar con su propia voluntad para poder ellos dedicar su tiempo a pelear en contra del enemigo y sabiendo bien que era posible que iban a morir en el proceso, ¿verdad? Pero la causa por la cual lo hicieron es para que usted y yo pudiéramos gozar estos momentos preciosos de nuestra vida. Solo que hay que recordar a estas personas, hay que orar por ellos y por su familia. En ocasiones no le ponemos mucha atención a la familia, mucho menos a personas que van a la guerra, ¿verdad? Y vienen deshabilitados y que de una forma u otra, ¿verdad? Los miramos nosotros y pues no se ven bien, ¿verdad? Físicamente, pero recuerden que ellos han ido para dar el sacrificio de poder nosotros tener la libertad que tenemos hoy en día. Solo que cuando esté ahí prendiendo su botecito, haciendo su pollito, ¿verdad? Tengan en mente esto. Muy bien. Estamos estudiando todavía el libro de Mateo y estamos todavía en capítulo 24. Mateo 24. Y hemos estudiado versículos del 1 al 28. Ahora quiero estudiar con ustedes del 29 al 35. Mateo capítulo 29 al versículo 35. Y la razón en por qué estamos estudiando estos versículos, hermanos, porción por porción, o sea, párrafo por párrafo, es para que usted y yo podamos ver que las enseñanzas erróneas que se han establecido sobre este capítulo, pues realmente no tienen ninguna fundación bíblica. Porque de aquí, de este capítulo, se enseña sobre la falsa doctrina del rapto. Y cuando ya que hemos estudiado los versículos del 1 al 28, miramos nosotros que estos versículos no dan substancia a esa doctrina errónea, sino que han sido fabricadas en la mente del ser humano y ellos son los que han establecido esta doctrina falsa a la gente. Y vuelvo a repetir, todo esto empezó con Ellen G. White, con el señor Charles T. Russell. Estos son los fundadores de la iglesia de los Testigos de Jehová y los adventistas, o sea, las personas que celebran el séptimo día. Charles T. Russell empezó el grupo primeramente, pero él comenzó a dar fechas del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y la primera fecha que él dio fue el año 1914. No ocurrió esto, por lo tanto él tuvo que buscar manera en cómo cubrir, ¿verdad?, su error. Y él dijo que pues fue algo invisible que ocurrió, que solamente yo creo que él pudo ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente todos sabemos bien que no sucedió. Y entonces miramos que a consecuencia de esto ya hubo problemas internos con este grupo. Algunos no estaban satisfechos ya con Charles T. Russell, entonces ellos se separaron de este grupo y al separarse ellos entonces empezaron el grupo de los adventistas. Y ellos entonces ya continuaron con algunas mismas enseñanzas, pero ya tomaron una dirección diferente. Y de ahí es en donde vemos nosotros que se empieza
los inicios de esa doctrina del rapto y de la gran tribulación y otras doctrinas que están envueltas con el premilenialismo. Miramos nosotros que de ahí empieza. Doctrinas falsas. El señor Hal Lindsley vino a hacer popular estas enseñanzas en los años 1970. Hubo varios libros que él escribió y es cuando agarró fuego el pentecostalismo, ¿verdad?, concerniente a estas enseñanzas. Comenzaron a enseñar sobre el rapto, incluso comenzaron a imprimir de estos stickers que le nombran, ¿verdad?, que ponen entre los carros y que en ocasiones los han visto, ¿verdad?, en los carros antiguos dice, en causa del rapto, ¿verdad?, ustedes van a ver que este vehículo, ¿verdad?, no va a tener conductor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pura mentira, porque no va a ocurrir. A no ser que le ponga la corrida, ¿verdad? Cuando hay choque, le ponemos la corrida y entonces sí no va a haber conductor ahí. Pero no es cierto nada de eso. Entonces hemos visto que en los versículos del 1 al 28 nos enseña que no va a ocurrir este punto, sino que está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y ya hemos comprobado bíblicamente todos estos puntos. Son puntos interesantes, puntos importantes. Yo sé bien que hay mucha información que uno tiene que memorizar, especialmente cuando hablamos de la historia secular de Josefo, cuando escribe en sus libros concerniente a la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, es bueno que usted en su teléfono lo puede Google, Josefo, Flavio Josefo, y la destrucción de Jerusalén. Y ahí mismo le sacan, sale, ¿verdad?, la parte donde habla de la destrucción de Jerusalén para que así pueda entender más o menos lo que Josefo, el historiador judío que vivió en esa época, lo que él escribe concerniente a esto. Y para que lo podamos comparar nosotros con las notas bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Solo que empezando en el versículo 29 al 35, y me gustaría leer toda esta porción de Escritura para que así después regresen y la comiencemos a analizar de la manera que estamos haciendo hasta este momento. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 35, dice la palabra del Señor. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviaré sus ángeles con gran gozo de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoceréis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos textos son textos que son un poquito difícil de interpretar. Para mí que caen en la misma categoría que habla segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Usted recuerda ese texto. Sin embargo, deje volver a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Claro que el apóstol Pedro aquí está hablando del apóstol Pablo. Él reconoce que el apóstol Pablo fue un hombre intelectual, un hombre que sus pensamientos eran profundos, concerniente a ciertas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Claro que el apóstol Pablo mismo dice que él era torpe para hablar, pero en concerniente a sabiduría, en concerniente a conocimiento, dice que no lo juzguen de esa manera porque él está completamente preparado para estas cosas. Y verdad que el estudio bajo los pies de Gamaliel, Hechos 5:34, le ayudó al apóstol Pablo. Y aún también el hecho de que el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, así como el resto de los apóstoles. Pablo lo declara en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, todo esto. Solo que miramos nosotros que esto le ayuda al apóstol Pablo, pero Pedro está escribiendo de Pablo, que él escribió cosas en ocasiones difíciles de entender, que se lleva paciencia, se lleva tiempo para poder interpretar correctamente estos pensamientos profundos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es de donde fluye, es de donde sale la sabiduría. Ya entendemos esto, Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, que en Dios la profundidad de sabiduría, de ahí sale la sabiduría. Incluso el apóstol Pablo dice que hasta donde llega el hombre con su sabiduría, de ahí empieza la de Dios. Solo que miramos nosotros que Jesucristo, siendo tal persona, ahora nos trae a nuestra atención estos pensamientos profundos. Pero esos pensamientos que Jesucristo está estableciendo en Mateo capítulo 24 son pensamientos que los judíos ya deberían de tener conocimiento, si acaso estaban poniendo atención a lo que estaban leyendo concerniente a la Biblia hebrea. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39, le dice a los judíos de la siguiente manera. Juan capítulo 5 y versículo 39 le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que estudien las escrituras y den cuenta que en el Torah, en los Salmos y en los profetas, ahí habla de mí. Esto lo miramos nosotros en Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. O sea, la división de la Biblia hebrea. Entonces los judíos deberían de entender, pero no entendieron. Y la razón por qué no entendieron es porque Dios le vino a entenebrecer su mente. Usted recuerda que Dios les dijo, ¿verdad?, que llegaría tiempo cuando ellos ya iban a tener una mente entenebrecida, que no iban a entender completamente la voluntad de Dios, sino que ellos iban a establecer sus propias cosas por sí mismos, pero que iban a estar en contra de la voluntad de Dios. Bueno, aquí en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 35, es una porción de escritura que es un poquito difícil de entender. Y es la que los premilenialistas toman para hablar de un futuro. Pero vamos a ver si acaso esta porción de escritura se habla de un futuro. Porque dentro de esta porción de escritura hay dos palabras, o tres, ¿verdad?, que usted y yo debemos de tener en cuenta y que nos viene a encerrar el concepto o pensamiento de todas estas cosas. Por ejemplo, primeramente está la palabra inmediatamente. Inmediatamente. Ok, este está en el versículo 29. Y entonces el versículo 34 dice, esta generación. Aquí nos da el límite, ¿ok?, del concepto que declara los versículos
29 al 35. ¿Ok? Inmediatamente, esta es la palabra griega. ¿Ok? La que encontramos. Y esta palabra generación es la palabra griega. Solo que entonces, lo que tenemos que hacer es ir a los lexicógrafos y ver cuál es la definición de estas dos palabras. Porque todo el concepto esto está dentro de estos dos puntos. Y claro, ¿verdad? Que no podemos nosotros, no tenemos la libertad nosotros de salir de este periodo de tiempo inmediatamente. Indica un inicio. Esta generación indica un fin. Solo que tenemos el inicio y tenemos el fin concerniente a este concepto. Los premilenianistas quieren tomar esta porción de Escritura y nos quieren ser, ¿verdad?, que se refiere a la segunda venida de Jesucristo, la cual usted y yo no tenemos un concepto claro del día. No sabemos cuándo Jesucristo habrá de regresar, pero los premilenianistas, los postmilenialistas, los dispensacionalistas, ellos lo quieren poner en el futuro. El texto no permite que nosotros hagamos esto, sino que el texto viene a forzarnos a que lo pongamos dentro de este cuadro. Y entonces la pregunta sería, ¿a qué se está refiriendo? Porque claramente nos está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo, a la destrucción del mundo. Y los premilenianistas y el resto de los falsos maestros nos enseñan que sí se está poniendo en ese aspecto. Primeramente vamos a estudiar la palabra inmediatamente. Alguien búsqueme Mateo, capítulo 8 y versículo 3, por favor, y léalo en voz alta. Mateo, capítulo 8 y versículo 3, ¿qué dice? Alta, hermano. Más alta. Con los dos pulmones, brother. Noten que aquí en Mateo capítulo 8 dice al instante. Esta es la palabra griega. Y noten que aquí se está refiriendo instantáneamente. ¿Ok? La misma palabra griega, instantáneamente, al instante. Quiere decir que inmediatamente, pronto. O sea que no da una idea de que son 2000 años en el futuro, como se viene a enseñar por medio de los premilenianistas. Noten ahora lo que dice Mateo, capítulo 20 y versículo 34. Y uso solamente el libro de Mateo. Hay otros lugares en el Nuevo Testamento donde encontramos esta misma palabra, pero quiero usar Mateo porque Mateo es el libro que estamos estudiando y el autor, el cual es Mateo, está usando esta palabra de la misma manera a través de todo el libro. No tiene diferente connotación. Pero lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 24. ¿Entiende de que esto va a pasar 2000 años en el futuro? No. Dice que enseguida. Solo que entonces la palabra inmediatamente concuerda con la definición de los lexicógrafos. La definición de los lexicógrafos dicen que la palabra inmediatamente se está refiriendo pronto, inmediatamente, que va a suceder dentro de momentos. Solo que entonces esto es lo que el libro de Mateo nos está enseñando y está de acuerdo al concepto bíblico. No va a pasar 2000 años en el futuro. Entonces, cuando una persona viene y le dice de lo que dice el versículo
30 y 31. Porque ahí noten lo que dice el versículo 30 y 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Aquí es donde vienen a cambiar la mente de varias personas. Decir, mira, el Hijo del Hombre va a venir en las nubes. Claro que sí hablan la segunda venida de Jesucristo que esto va a suceder. Pero ¿sabían ustedes que usted y yo, ni ellos, podemos comprobar de que esto realmente ocurrió o ha ocurrido? En ninguna otra parte en el Nuevo Testamento vamos a leer nosotros en donde esto vino a ocurrir. Únicamente cuando lo comparamos a la segunda venida de Jesucristo, pero ahorita vamos a interpretar la Biblia correctamente sobre eso. Lo podemos usar. Lo podemos usar. Estas figuras las podemos usar. Pero si acaso el premilenialista o cualquier persona toma esto de una manera que dice que va a ocurrir 2000 años en el futuro, entonces tienen problema con esta palabra inmediatamente. Pero la pasan por alto para llegar a los versículos 30 y 31. Porque ahí es en donde nos vienen a convencer que se refiere a la segunda venida de Jesucristo por causa de la figura de comunicación que se está usando aquí en estos textos. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre esas figuras. ¿Entendemos? Pregunta o comentario. No escribimos muy rápido, hermano. Pregunta o comentario. ¿No? Ok. Entonces, miramos nosotros que aquí estos versículos son un poquito difíciles de entender. Pero cuando uno estudia el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que estas figuras de comunicación se usan con frecuencia en el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes eso? El Hijo del Hombre. Por ejemplo, miren lo que dice Isaías capítulo 34, y voy a usar solamente 2 ejemplos. Hay bastantes, pero 2 ejemplos basta para lo que queremos comprobar bíblicamente. Isaías capítulo 34, versículos 4 y 5. Alguien por favor que lo lea. Isaías 34, 4 y 5. ¿Qué dice? Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera, porque los cielos se embriagarán y espada he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi Aracel. Cuando uno lee estos pasajes, ¿verdad? Como que da un poquito de enseñanza como la venida de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero aquí está hablando sobre un juicio que Dios va a hacer sobre Edom, por la manera en que Edom trató a sus hijos, a Israel. Y para eso puede leer la carta de Edom, ¿verdad? En donde Dios los viene a condenar. Pero esto es lo que Dios demuestra a todas las naciones que no cooperaron con los israelitas, con los que les causaron problemas. En Ezequiel capítulo 32, y puede leer todo el capítulo, ahí está hablando concerniente a Egipto. Egipto fue una nación que trató terriblemente a los hijos de Dios. Y luego podemos ver también lo hizo en contra de Babilonia, a consecuencia de la cautividad que hubo de Babilonia. Solo que todo esto son figuras de comunicación que en el Antiguo Testamento se usan para poder establecer un juicio de Dios sobre una ciudad o naciones que no cumplieron la voluntad de Dios. ¿Entendemos? Que no cumplieron la voluntad de Dios. Voy a poner aquí, ¿verdad?, para que lo puedan tomar. Isaías capítulo 34, del 4 y 5. Ezequiel capítulo 32, todo el capítulo. Esta figura de comunicación en el Antiguo Testamento se usa para declarar un juicio contra una ciudad o naciones a consecuencia de no tratar bien al pueblo de Israel. Entonces, cuando usted y yo leemos esto,
nos damos cuenta que Jesucristo lo está usando nuevamente para dar un juicio ¿contra quién? Contra los judíos. Y no es la primera vez que viene a pronunciar esto. Noten en Mateo capítulo 23 y versículo 36. Jesucristo, recuerde que cuando empezamos esta serie de estudios, yo les dije que Mateo capítulo 21, 22, 23 es una introducción al capítulo 24, en donde Jesucristo ya está hablando sobre la destrucción de los judíos, de Israel. Ya estaba Dios enfadado de su comportamiento, de todo lo que ellos habían hecho. Por lo que en Mateo capítulo 23 y versículo 36, note lo que Jesucristo dice en esa ocasión. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esto. ¿A cuál generación? A la generación de los judíos. Vendrá sobre esta generación. Y luego viene a hablar, versículo 37 al 39, concerniente al comportamiento de los judíos hacia aquellos los cuales Dios les envió con buen propósito para que ellos fueran liberados, para que ellos pudieran encontrar la salvación. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? Los mataron. Y Jesucristo les vuelve a decir a los judíos, ¿cuántas veces no vino Dios a ustedes? Como la gallina viene con sus polluelos tratando de recogerlos y ustedes no quisieron. Y el versículo 39, Jesús concluye, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que ya no iba a existir Jerusalén como existía hasta ese día. Ya no iba a estar el templo como el judío lo miraba cada día. Jesús ya está pronunciando sentencia, y recuerden que Jesús es Dios. Emmanuel, Mateo capítulo 1, versículo 23 en adelante, Dios con nosotros. Y Jesucristo está pronunciando sentencia sobre la nación de Israel, que ya va a llegar a su fin. Y por eso dice que el que entienda, cuando lee el libro de Daniel, tiene que darse cuenta de que esto es lo que Daniel está hablando. Cuando vamos al libro de Daniel, hermanos, Daniel habla de los reinos, los principios de cada reino y el fin de cada reino. ¿Y quién es el que movía y establecía reinos? Versículo 21 del capítulo 2. Dios. Dios. Dios es el que establece reinos. Y ahí habla de 5 reinos. Nosotros solamente miramos 4, ¿verdad? Los cuales ya sabemos quiénes son, pero habla de un 5º reino que no iba a tener contacto con los humanos. Eso está hablando de la iglesia. ¿Y quién lo va a establecer? Dios. Dice que jamás será ¿qué? Destruido. Es la iglesia. Entonces Dios va a terminar a los judíos para que la iglesia ya pueda agarrar su propia fuerza. Porque hasta este momento había conflicto. Los judaizantes estaban luchando, no permitían que el evangelio se pudiera anunciar en su plenitud, y había problemas, hasta que Dios vino y quitó a los judíos para que ya entonces la iglesia se pudiera desarrollar completamente. Por eso Dios le dio a los apóstoles el bautismo del Espíritu Santo, y los apóstoles impusieron las manos a ciertos miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia estaba era infantil y tenía que agarrar fuerzas. Necesitaba rápidamente que contrarrestar el error. Y esa es la única manera en cómo lo podían hacer. Como bien lo vemos con Esteban, ¿verdad? Solo que miramos nosotros que todo esto, ¿verdad? Es lo que está a la luz. Entonces, cuando miramos nosotros en el versículo 29 al 31, concerniente a estas figuras, son figuras de comunicación que se usaron en el Antiguo Testamento, que se refiere, vuelvo a repetir, al juicio de Dios en contra de una ciudad o nación. Y en este caso es en contra de Israel. Ya establecimos eso, el versículo 36 del capítulo 23 establece eso,
que va a ser en contra de Israel, que ya Dios está enfadado y ya va a tratar con ellos. No habla de un futuro, no habla del rapto, no habla de la gran tribulación, de los pecadores, etcétera, etcétera, sino que habla de los judíos. Y no quiero hablar mucho de la tribulación porque ya hemos interpretado lo que la Biblia habla concerniente a eso, y es concerniente a la obra desoladora, y es cuando Tito vino, hizo la matanza, la destrucción ahí en Jerusalén. Pregunta, comentario antes de seguir adelante, hermanos. Vemos cómo Dios fue paciente con ellos, ¿verdad? Les dio muchas oportunidades y nunca quisieron hacer. No. Para que miren que Dios es un Dios de amor. Muchos dicen, bueno, no creen que Dios va a castigar. No creen, bueno, Dios no castiga, hermanos, sino que da la recompensa a las obras nuestras. O sea que Dios no es un Dios que va a castigar, sino que va a decir, mi hijo, esto es lo que quisiste, ahí está. Uno hace su propia decisión, lo que él quiere. ¿Ok? Dios no le va a pronunciar castigo, sino que únicamente pagará por las obras que ellos hicieron, que hicimos nosotros en este mundo. Ya el texto se ha citado varias veces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque siempre es lo que va a hacer. Así es. Solo que Dios nos da un libre albedrío, que hagamos nuestra propia decisión, pero recuerde, también nos dice, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero recuerda que al final del tiempo vas a pagar por todo eso. Es punto. Es tan fácil de entender, porque muchos dicen, no, que Dios no castiga. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15 lo establece muy bien, porque en Dios no hay tinieblas. Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno. Pero la cosa es que nosotros, los seres humanos, somos los malos. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17? Dice que Jesucristo no vino para condenar al mundo, ¿verdad? Sino que vino para iluminar al mundo. Y cuando lo vino a iluminar, guess what? Es cuando están 2 o 3 en un cuarto bien oscuro, ¿verdad? Y están haciendo sus obras malas ahí, ¿verdad? Y uno enciende una luz y pronto se dan de ver, ¿verdad? Lo que están haciendo. Es lo que Jesucristo vino. Cristo vino, que es la luz del mundo, Juan 8, 12, y iluminó al mundo. Y entonces ya nos dimos cuenta que, soy pecador. Soy pecador. Pero no vino a condenarnos. Vino a iluminar nuestro camino. Muy bien. Entonces, esto todo por la palabra inmediatamente. Otra frase, hermanos, que pasamos por alto, lo leemos bien rápidamente, es en Mateo capítulo 24, versículo 29. Nota lo que dice. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, otra frase muy importante. Aquellos días. Noten que días está en su forma plural. Pero ¿sabían ustedes que cuando se habla, los premilenialistas, los dispensacionalistas hablan de que la segunda venida de Jesucristo? Y la segunda venida de Jesucristo representa ¿qué? Juicio. Juicio, ¿ok? Y ¿sabían ustedes que cuando se habla de la segunda venida de Jesucristo y el juicio solamente usa la palabra día, singular? ¿Saben ustedes eso? ¿Qué tanto se llevó todo esto, la destrucción de Jerusalén? Bueno, según Josefo, se llevaron 4 meses. Por eso el nombre en aquellos días. En aquellos días. Pero cuando venga la segunda venida de Jesucristo, el juicio es día. Considera el versículo 36 en el mismo capítulo, pero no en el mismo contexto, porque ya 36 empieza otro pensamiento. Recuerden que Jesús, los discípulos de Jesús hacen 3 preguntas. En el 35 termina la contestación de la primera pregunta. ¿Ok? En el 35 termina la contestación de Jesucristo a la primera pregunta. El 36 empieza la contestación de la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, según versículo 3, dice, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? Versículos del 4 al 35 contesta esa pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? El 36 en adelante contesta esta segunda pregunta, y no te lo quise el 36, pero el día, singular, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Noten, hermanos, si acaso aquellos días se refiere a la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo se está contradiciendo. ¿Ven lo que dice aquí? Se está contradiciendo. En un versículo está diciendo que hay señales, que tienen que pelar el ojo, ¿verdad?, para ver que esas señales, y cuando vengan, entonces ustedes deben de escaparse. Pero aquí dice, nadie sabe de aquel día, el día. Pero vuelvo a repetir, lo uso para que miren que es singular. Cuando venga el día de juicio, en Hechos capítulo 17, versículo 30, note lo que dice. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios, Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, versículo 31, por cuanto ha establecido un día, dice aquí, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo va a ser el juez, como dice 1 de Pedro 4:5, de vivos y muertos. También lo declara Hechos capítulo 10, me parece que el versículo 42 en adelante, de vivos y muertos, pero en aquel día. Solo que habla del juicio como aquel día, no aquellos días, aquel día. Y luego segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10, note lo que Pedro dice sobre la venida de Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra de Dios, pero el día del Señor vendrá, el día. Y no solamente Pedro lo declara, sino que Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Primera a los Tesalonicenses 5:12 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, plural, singular, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nunca habla de una pluralidad, sino que del día. Entonces, claramente miramos nosotros que aquellos días se refiere a la destrucción de Jerusalén y del templo, pero nunca se refiere al día de juicio, nunca se refiere a la venida de Jesucristo, porque siempre se usa en su sentido singular. Frases que pasamos por alto, los leemos rápidamente y no los detenemos para saborearlo. Es igual como se prepara un plato delicioso de comida, ¿verdad? Y se sienta uno y lo está mascando, sacándole los juguitos, ¿verdad? Que llegan al paladar y una sensación a la mente, y luego ya lo deja que camine al estómago. Pero hay algunos que comen la comida y, como hemos dicho vulgar, nomás se la tragan, no le sacan el sabor. Y así en ocasiones cuando leemos la escritura, la leemos rápidamente, que no le sacamos el sabor, la enseñanza que los versículos tienen en eso mismo. Y la Biblia se interpreta por sí mismo, hermanos. Se interpreta por sí mismo. Entonces, aquellos días, ¿ok? Y rápidamente, porque el tiempo se me va, a la generación. Principio, inicio y fin. Según los premilenianistas, la generación que ellos, o la definición que ellos dan la palabra generación, se refiere a algo que cubre hasta el futuro, cuando llegue Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice esta frase.
¿Sabían ustedes que esta generación se encuentra en el libro de Mateo también? Y vamos a ver qué es lo que enseña. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 16, note lo que dice. Mateo capítulo 11, versículo 16. Mateo capítulo 11, versículo 16, dice la palabra de Dios: mas, ¿a qué compararé esta generación? Ahora, al usar Jesucristo esta frase, esta generación, ¿se está refiriendo hasta la segunda venida de Jesucristo? No, se está refiriendo únicamente a aquellos los cuales vivieron en ese periodo de tiempo. ¿Ok? En ese periodo de tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 41. Note lo que dice, Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. ¿A cuál generación? ¿Con los del tiempo de la gente de Nínive? No. ¿Con el tiempo de la gente en el futuro? No. Simplemente con la generación en la cual se está dirigiendo Jesucristo. Los cuales nos lleva a la pregunta entonces. Hay muchas otras partes donde habla de esto, ¿verdad? Pero por causa de tiempo nomás dos, para que así, como quien dice, se saboree y comience a estudiar más. Pero miramos nosotros entonces, la pregunta es, si esta generación se refiere solamente al grupo de personas que le está comunicando, entonces, ¿de qué tantos años estamos hablando? Bueno, para contestar esta pregunta, yo voy a Mateo capítulo 1 y versículo 17. Mateo capítulo 1 versículo 17, note lo que dice, Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones, la misma palabra, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Vamos a hacer la suma. ¿Ok? Abraham. ¿Ok? Y vamos a poner la fecha 3000. Son fechas aproximadas, ¿me entiendes? Hasta el tiempo de Cristo. Bueno, es 4, ¿verdad? Antes de Cristo, cuando nació Cristo. No es el 0. Pero vamos entonces a dejar la fecha 3000. Para que así más o menos tengamos una idea. Pero de Abraham a Cristo son ¿qué? 42 generaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. 42 se divide en 3000. ¿Y qué tanto sale? 72. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? 72 años cada generación. ¿Entienden? Do you follow my lead? Como decimos en inglés. You know what I mean, brother? Son 72 años. Entonces, la Biblia está interpretando los años de una generación. No es mía, no es de nadie, sino que la misma Biblia interpreta. Si de Abraham a Cristo son 42 generaciones, y si estamos hablando de 3000 años, dividido por 42, sale a 72. Eso quiere decir que es 72. Y de acuerdo a Salmos capítulo 90 y versículo 10, el hombre está destinado a vivir ¿qué tantos años? 70 años. 70. Entonces, la definición bíblica de una generación quiere decir el tiempo de un ser humano. Y si Cristo entonces está hablando, ¿verdad?, de esta generación, está hablando de su generación. Pero Cristo murió a la edad de 33 años. Pero si vamos con esta suma, que son 72 años, entonces quiere decir, ¿verdad?, que está en ese, ¿cómo se llama en inglés? Proximity. Ahora, Jesucristo está hablando esto en el año 26 después de Cristo, ¿verdad? El año 26, le quitamos 4 años y lo puede poner 30. Todo depende del calendario que use, ¿verdad? Pero la destrucción fue en el año 70. Entonces lo que vamos a poner 30, ¿nos quedan qué? 40 años.
40 años dentro de esta generación. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo, hermano? Y es bíblico. No es nada que, bueno, esta es mi conclusión, este es mi pensamiento. No, esto es bíblico. Son fechas, son datos. Entonces, miramos nosotros que esta generación se está refiriendo a la de Jesucristo, no se está refiriendo al futuro. Solo que el fin es el año 70. Y otra vez regresa a la destrucción de Jerusalén. No regresa a ninguna otra cosa. Y claro que los otros versículos de la higuera, ¿verdad? Y que la palabra pasará, todo eso tiene que ver con todo esto, ¿verdad? En otras palabras, Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdad. Lo que Él dice va a ocurrir, por lo tanto estas cosas van a ocurrir. No son cosas, un fuego, no son algo que Dios no está diciendo por decirlo, sino que va a ocurrir. Porque Jesús dice, miren, la higuera, está hablando de un tiempo que ellos reconozcan. En el año 26, en el otoño, en la primavera, está Jesucristo hablando esto, solo que ya están mirando que están retoñando los árboles, las flores y todo, ¿verdad? Ya están mirando todo esto. Y Jesucristo le dice, mira la seña. Cuando mires todo esto, ¿qué estás diciendo? Ah, el verano ya está cerca. Ya está cerca el verano. Entonces, ¿por qué no pueden figurar, verdad? Que cuando miran todo esto, que ya la destrucción de Jerusalén está cerca. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que concerniente a la segunda venida de Jesucristo, y esto lo vamos a hablar en el versículo 36, y la segunda venida de Jesucristo, no hay ninguna seña. Dice que vendrá como un ¿qué? Ladrón en la noche. Te va a mandar el ladrón una carta, una postcard, y decir, Mr. Rodríguez, hoy en la noche voy a robar tu casa. Pues si te la manda, ¿verdad? Ahí va a estar con la pistola, no esperando, ¿verdad? O con la policía. Va a estar esperando, ¿verdad? Pero el ladrón no te manda nada. Y así Jesucristo va a venir de una manera que uno no lo espera. Solo que... Por eso hay que estar siempre listos. Ya lo que dice, no es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11 otra vez, concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, dice, puesto que todas estas cosas han de desecharse, ¿cómo no deberéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo más seguro. Vive una vida santa, una vida piadosa, y no te preocupes. Es como aquel que tiene la aseguranza, ¿verdad? Y sabemos bien que vamos a morir. Pero anda uno mortificado. Hijo, la casa no se va a quedar pagada, los biles, ¿qué voy a hacer? A mi señora le voy a dejar una carga tremenda. Pero es una aseguranza, pero bien buena. Tiene buena miembro. Y la deja sentada. Nomás le diga, ¿sabes qué? Si te casas, no lo gastes en él. Esto es para ti, para nuestros hijos. Si acaso alguien más quiere invadir, ¿verdad? ¿Quiere venir a vivir contigo? Talonéale, pues. Jálale. Tú cumple con lo tuyo, ¿verdad? Pues sí. Pero pues, eso nomás lo tiré de extra, hermano. Pero así es, ¿verdad? Una aseguranza. Solo que así también nosotros, la aseguranza de nosotros es una manera santa y piadosa de vivir en este mundo. Y para que el día que mueras, vas a estar como Esteban, Señor, recoge mi espíritu. Por eso Pablo se fue bien tranquilo. Pablo se fue bien tranquilo. 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo se fue bien tranquilo. Y él con seguridad dice, me está esperando la corona. Porque él sabía bien de que él vivió una vida santa. No solo a él. Y no solo a él, sino que todos los que aman la venida del Señor. Punto. Ya se me pasó el tiempo, hermanos. Sí, Va a venir por su iglesia. sí, va a venir por su iglesia, por los fieles. Como dice Apocalipsis 2:10, por aquellos los que permanecen fieles hasta la muerte. Solo que va a venir, y esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Que cuando venga,
vamos a ir con Él y vamos a vivir una eternidad gozándonos con el Señor. ¿Sí, hermano Víctor? Ahí en la primera de Colosenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y a los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así es. No sé si ustedes vieron la vista de Mel Gibson que se llama We Are Soldiers. Bueno, es en inglés, ¿verdad? Pero quizás la traducción en español. We Are Soldiers. We Are Soldiers. Se llama La Vista. Pero Mel Gibson es el comandante, ¿verdad?, de un grupo de soldados que van a ir a la guerra y saben bien que va a estar peligroso. Pero Mel Gibson le dice, yo les prometo que yo seré el primero de poner el pie en la tierra y yo les prometo que aunque llegues de morir ahí, no los voy a dejar ahí como extranjeros en esa tierra extranjera. Yo voy a traer y regresar a cualquier soldado, vivo o muerto, de ese lugar. Y digo todo esto para decir que es lo mismo que Cristo ha dicho. Jesucristo vino y puso sus pies en esta tierra y nos ha prometido, nos ha dicho, yo he venido y va a estar difícil la vida aquí en la tierra, pero yo les prometo que vivo o muerto, y si has sido fiel, yo te voy a llevar conmigo por una eternidad. Pero para poder cumplir con esa promesa, usted y yo tenemos que vivir fiel y piadosamente en este mundo. Porque Jesús no va a llevar a pecadores. Si a usted no le interesa vivir de esa manera, pues tiene su derecho, ¿verdad? Pero como hicimos vulgarmente, ¿verdad? Después no ande llorando, ¿verdad? Porque pues la decisión fue suya. Hermano, no me acuerdo del capítulo, del versículo, donde dice que Dios escogió un día donde vendrá a castigar al mundo por su maldad y al inicuo por su iniquidad. Así es. Hay varios pasajes donde habla de eso, sí. Según los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, habla de esos. Pero el tiempo ya se me terminó. Resta pues darle tiempo a usted para que medite en lo que hemos estudiado, lo que hemos visto. Y si acaso en esta noche, en esta tarde, hay alguna persona que necesite las oraciones de la congregación o que necesite que entregarse a Cristo Jesús, ya cree, tiene fe, pero le falta arrepentirse, le falta confesar y ser bautizado, hoy en esta noche lo puede hacer. Te invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.